ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y a consolarme. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios, me humillo ante ti, porque eres bueno. Tu palabra es mi consuelo en la aflicción. Yo anhelo, Señor, que me restaures y habitar en tu presencia para siempre. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, sino solo tú. Buenas tardes, hermanos en el Señor. Dios bendiga nuestras vidas en el día de hoy, nos ilumine, nos ayude para poder estar una vez más en la presencia de Dios, en comunión con su Espíritu. Agradecer a Dios por la vida y la salud que nos concede cada día, así como a usted, a mí, y orar por aquellos que verdaderamente tienen muchas necesidades, aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están atravesando por enfermedades, y como sabemos, hay muchos que piden oración por cada uno de los hermanos y de las hermanas, y que Dios nos pueda ayudar para que también nosotros podamos seguir pidiendo, que podamos seguir llevando adelante lo que el Señor
nos dice a través de su palabra para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque como dice la Escritura, Dios le da el Espíritu a los que le obedecen. Amén. Vamos a orar, le pido por favor para que Dios pueda iluminarnos y guiarnos, acordándonos, como nos dice Celeste, por su bisabuela, Marta, que siempre ella está pidiendo que oremos por ella, que Dios tenga misericordia de esta anciana, que Dios se acuerde de cada una de las situaciones por las que está atravesando y le tenga misericordia en su cuerpo y en su alma. ¿Sí? Los voy a invitar a orar un momento en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, Príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, usted que es misericordioso y compasivo, le ruego en esta hora, por favor, tenga misericordia de nuestras vidas, tenga misericordia de cada hermano y hermana que está atravesando por momentos difíciles. Así como la bisabuela de Celeste, por Marta pedimos, que tenga usted, Señor, misericordia de su cuerpo y de su alma, que pueda dar el descanso, Señor, a su alma también. Le pido por cada familiar que está en torno a ella, que seguramente también están sufriendo por su enfermedad, que usted pueda también iluminar y consolar cada una de las almas, los corazones de sus seres queridos. También le pido, Señor, por los hermanos y hermanas que están atravesando por enfermedades, tal vez a nuestro entender, tal vez no son tan graves, pero necesitamos su ayuda en todas las áreas, por favor. Le ruego por aquellos que están engripados, que están con dolores de cabeza, aquellos que están siendo tenidos en cuenta por algún médico para la operación, que usted tenga misericordia de cada hermano, de cada hermana, por favor. Los que hemos creído en su palabra, nos apoyamos en usted, en el poder de su fuerza. Ténganos misericordia, ilumínenos y ayúdenos en esta hora, para que al compartir la palabra verdaderamente sea para nosotros una enseñanza, para que veamos también su mano en nuestras vidas en el día de hoy. Señor, creo que usted es el que a través de su palabra puede obrar poderosamente, sanando, restaurando y haciendo milagros. Y lo más precioso es darnos este conocimiento para salvación de nuestra alma, para la vida eterna que usted nos ha prometido. Muchas gracias le doy. Le ruego su bendición y la dirección de su Santo Espíritu. Se lo pido, Padre Santo, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a buscar en Primera de Samuel, por favor. Vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Y vamos a ver lo que el Señor nos va a hablar en el día de hoy. Vamos a leer desde el versículo 1, lo 3 de Primera de Samuel, versículo 1. Vamos a ir más o menos hasta el versículo 15 y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró
y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Amén. Dios nos enseña, así como en el pasado, recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es el mismo Dios ayer, hoy, no ha cambiado, es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Dice la Escritura que este joven Samuel, ¿sí?, era un jovencito muy joven, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote en aquel entonces, y dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba, ¿sí? No había visión con frecuencia. Recordemos que Elí era muy jovencito, un niño, ¿sí?, muy joven, y dice la Escritura que Dios se propuso hablar y hacer un justo juicio sobre Israel, pero ya no podía hablarle a Elí, a este sumo sacerdote, por quien Dios debería haber hablado. Recordemos que la Escritura dice que el sacerdote es mensajero de Jehová. Y bueno, aquí en este caso no se estaba dando esta situación. Le pido que escuche bien y preste atención hoy, porque esto es muy interesante y muy importante lo que vamos a ver hoy. Es algo actual. Así como aconteció antes, está aconteciendo hoy. Esto es para nuestra salvación. ¿Amén? Dios no podía hablar por medio de Elí porque Elí, como vamos a ver hoy, Elí ya estaba de alguna manera muy lejos de Dios. Dice la Escritura que Dios quiso hablarle a esta nación, pero al que encontró apto, al que ministraba de todo corazón y lo hacía con alegría y lo hacía verdaderamente con temor, era Samuel. Dios ya no podía hablar por el sumo sacerdote Elí, menos por sus hijos, como vamos a ver ahora, pero sí encontró a este joven Samuel y lo llamó a él. Lo llamó en 3 ocasiones y él no conoció. Y la cuarta vez, y ya cuando le dice Elí, este es Jehová el que te está llamando, cuando te llamare de nuevo, le dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Dice la Escritura, si nosotros nos fijamos en el versículo número 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Sí? Hay mucha gente, así como usted que está escuchando, puede ser que usted quiera o esté sirviendo a Dios y tenga temor y lea la Biblia y quiera hacer lo que Dios dice como lo hacía Samuel. Pero había algo que sucedía en Samuel y que creo que es lo que le sucede a mucha gente hoy. No conocen a Jehová, no conocen a Dios, no saben discernir el momento cuando les habla Dios. ¿Sí? Dice que no conocían a Dios, ¿por qué? Porque no había esa revelación de Dios personal a esa persona, ¿sí?, para que pudiera conocer, y tampoco dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada a él. Él escuchaba, le enseñaba a Elí lo que habían aprendido, lo que leían por allí, pero no conocía a él personalmente a Dios, y tampoco la palabra de Dios le había sido revelada. Jehová pues llamó por 3ª vez a Samuel, dice, y otra vez corriendo a Elí le dijo, ¿para qué me llamaste? Y él entendió de que era Dios el que le llamaba.
En el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y le dijo, ah, lo llamó nuevamente a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, esto es lo que tenía que hacer. He aquí, haré yo una cosa en Israel. O sea, Dios iba a hacer algo en su pueblo, iba a hacer algo en Israel, pero no se lo podía comunicar por el sacerdote, porque estaba corrompido él y sus hijos. Dios quería, tenía que darle un mensaje a esa nación, pero no lo podía hacer por el medio de este sacerdote, sino por este jovencito que estaba ministrando, estaba sirviendo a Dios en la casa de Dios, en el tabernáculo de reunión, que estaba en Silo, y bueno, lo encontró Samuel. Era un muchacho con temor, pero no conocía a Dios, ni tampoco la palabra le había sido revelada. Y tal vez esta es la condición de muchos creyentes hoy, que tienen temor, sirven a Dios, tratan de cumplir con lo que está escrito, pero aún no conocen a Dios, no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Y tampoco la palabra de Dios le ha sido revelada, porque necesitamos que la palabra de Dios se nos revele, que la podamos entender como dicen las Escrituras. Y dice la Escritura que el Señor le dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. O sea que iba a hacer algo en Israel, pero también estaba involucrado el sacerdote Elí con sus hijos, dice, con su casa. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, y dice, por la iniquidad que él sabe. Se venía portando muy mal él. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Hay que tener temor de estas cosas. El Evangelio no es un juego. Tomar la palabra de Dios en vano tiene una consecuencia. Entonces, ni por chiste, no ande ninguno de los que hemos creído en el Señor, andemos jugando con el Evangelio. Porque acá hay dos posiciones solamente. O creo o no creo, como veíamos ayer. Como oigo. Con fe o sin fe. Porque si oigo con fe, lo voy a poner por obra. Aquí, ¿qué es lo que pasaba con Elí? La nación de Israel iba a ser juzgada. Dice, voy a hacer algo en Israel, dice él. O sea que tanto los que conducían políticamente a Israel como los que conducían espiritualmente a Israel estaban corrompidos. Los estaban guiando por un mal camino. No lo estaban llevando por el camino de la rectitud, de la santidad, ni el camino de la obediencia. Los desviaban, ¿sí?, con estas cosas que ellos estaban haciendo. Dice la Biblia, en el versículo 13, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, ¿sí?, y él no los ha estorbado. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran de la tribu de Elí, por supuesto, pero, como dice la Escritura, Elí era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Estos eran los futuros herederos, estos hijos de Elí, eran los futuros herederos al sacerdocio santo, al sumo sacerdote. Qué personas, ¿no? Lamentablemente, estas personas, tanto Elí como sus hijos, desviaban a la nación entera, Israel, de los caminos santos de Dios, y tenían un pésimo ejemplo, ¿sí? Tenían un testimonio muy bajo. El testimonio que daban, ya todos lo conocían, la gente no estaba en agrado con ellos, pero bueno, como eran de la tribu de Leví y tenían este sumo sacerdocio, tanto Elí como sus hijos los sacerdotes, ellos de alguna manera tenían que sufrir esta mala dirección de estos varones que, como vamos a ver ahora, eran hombres muy malos. Ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 2, por favor, busquemos en Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12,
Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una cosa era Samuel, que no había conocido a Dios, no conocía a Jehová, dice, ni tampoco le había sido revelada la palabra, pero era un joven, era un niño, era un joven. A diferencia de estos hombres que ya eran hombres grandes, y como sacerdotes tendrían que haber tenido ese conocimiento, ese encuentro, haber sido ellos en lugar de Dios para el pueblo. Pero dice la Biblia que no solamente no tenían conocimiento de Jehová, sino que eran hombres impíos. El original griego, traducido aquí, en esta traducción de Reina Valera, la traducen como hombres impíos. Pero el original griego dice la Biblia que eran los hijos de Elí, dice, eran hijos de Belial. Hijos de Belial. Hombres impíos lo traduce para que quede un poco más entendible a la gente, pero eran hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. Eran sacerdotes que ministraban a los ojos del pueblo, pero lo hacían muy mal, dirigían muy mal al pueblo. No debemos que tomar un consejo de esto, porque así como pasó antes, pasa hoy en día. ¿Sí? No debemos fiarnos, no debemos confiarnos de aquellas personas que dicen que son siervos de Dios, que son ministros del Señor. ¿Sí? Porque estas personas van a decir que son apóstoles, son líderes y demás, pero nos damos cuenta por sus frutos, nos damos cuenta por lo que dicen, cómo hablan, ¿sí? No sirven a Dios, sino que sirven al diablo, a la mentira. Eran hombres impíos, dice la Escritura, eran hijos de Belial, dice el original griego. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas de esta característica? ¿Qué podía esperar Israel en la conducción política y en la conducción espiritual, tanto de Elí como de sus hijos? Que dice que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué dirección podían darle a ese pueblo que se acercaba con temor, con respeto y con sus sacrificios para poder hallar gracia delante del Dios Todopoderoso, si tenían unos sacerdotes, como vamos a ver ahora, que hacían todo lo posible para que estas personas cada vez se sintieran peores? Dice en el versículo 13, 2:13. Fíjese cómo eran los hijos de Elí, ¿sí? Los hijos de Elí no mostraban ningún respeto por las cosas santas, ¿sí? Por los sacrificios santos. Dice el 2:13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Ofni y Fines, ¿sí? Los hijos de Elí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, o dice en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo, donde estaba el tabernáculo, se ofrecían los sacrificios a Dios. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, al que llevaba el sacrificio, ¿no? Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía que quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Qué situación, ¿no? De los sacerdotes y de los criados de los sacerdotes. Era pues, dice el 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sí? ¿Qué pasaba con estos sacerdotes? Menospreciaban las ofrendas de Dios. Era muy grave el pecado que cometían estos sacerdotes. Y así como antes, así también está pasando por estos días. ¿Sí?
Los hijos de Elí no mostraban ningún respeto, eran hombres muy corruptos, no mostraban ningún respeto por los sacrificios santos ofrecidos por el pueblo a Dios. Usaban el altar del holocausto, lamentablemente, como su cocina personal. Comían lo que querían y no se ajustaban a las normas, a las leyes, a los estatutos, a los preceptos que Dios ya había instituido al pueblo de Israel, cómo sacrificar o cómo hacer un sacrificio para Dios. Ellos, dice la Escritura en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande esta situación, muy grave, el pecado que estos cometían delante de Dios. Vemos que estas personas y los hijos de Elí, sacerdotes y futuros herederos a lo que sería el sumo sacerdote, estaban viviendo muy, pero muy alejados de las Sagradas Escrituras. No tenían temor, no conocían a Dios y eran hombres impíos, hijos de Belial, hijos del diablo. Asimismo, en Primera de Samuel, pero en el capítulo 22, en el capítulo 2, versículo 22, por favor. Primera de Samuel 2:22 dice que Elí, el papá de estos sacerdotes, este sumo sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él lo sabía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo que oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sí? Vemos aquí que, lamentablemente, lo que hacían estos hombres, los hijos de Elí, dice la Biblia que tenían esta costumbre de explotar, ¿sí?, los creyentes, apoderándose de todos los sacrificios que ellos traían. ¿Sí? Era muy viejo Elí, y Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. No era ignorante de lo que hacía. Pero también, como vemos y leíamos al principio, dice la Escritura que Elí no los estorbaba. Una cosa es decirle: no está bien lo que están haciendo, pero bueno, hagan lo que quieran, yo qué les voy a decir. Una cosa es comunicarle lo que está haciendo, otra cosa es estorbarlo. Estorbarlo es complicársela. Estorbarlos es tratar de impedir que hagan lo que saben que están haciendo mal. No anunciar, decir: ya lo sé que estoy haciendo mal, pero te va a ir mal, ya lo sé. Pero mirá que Dios te va a... Ya sé, ya lo sé. Eso es una cosa. Otra cosa es estorbarlos. Es decir, esto no lo haces más, acá no entras de esta manera, acá no seguís más adelante. Ese sería lo que dice la Escritura. Estorbarlo. También vemos una situación similar en los hijos, de alguna manera con los hijos de David. David, más adelante, dice la Escritura que David no le decía a los hijos: ¿qué haces? Y así le resultaron algunos hijos malos. Dice que hay uno de los hijos de David que violó a su propia hermana. Entonces, ahí vemos una cosa muy grave en cuanto a los padres, tanto padre como madre, si no frenan, si no amonestan, si no estorban a sus hijos para que hagan lo malo. No es solamente comunicarles, sino estorbarlos, ¿sí? Que se les complique, que no, de alguna manera que no logren llegar a esa situación. Entonces, estos varones, como vemos aquí, al saber que el papá era viejo, estaba muy viejo, ya dice la Escritura que estaba medio ciego, se le habían oscurecido los ojos, tenía muy corta su vista, tenían la costumbre estos hijos de Elí de explotar a los creyentes, apoderándose
de las ofrendas, ¿sí? Apoderándose de las ofrendas para beneficio propio, porque ellos no lo hacían conforme a la Escritura, sino como a ellos se les antojaba. Había una ley donde debía hacer un holocausto. Un holocausto significa todo quemado. Venían ellos, no, yo voy a sacar esta parte, bueno, pero primero, no, vamos a hacerlo así porque si no, el sacerdote no lo tomará de tu mano de esta manera. Y si se oponía el que ofrendaba, que traía esa ofrenda, dice, bueno, si no me lo das por la buena, me lo voy a llevar por la mala. Por la fuerza me lo voy a llevar. Hoy está pasando similar en estos días. Hay muchos hombres, hijos de Belial, hijos del diablo, sin conocimiento. Hablan de Dios, sí, como los hijos de Elí. Dicen ser sacerdotes, dicen ser ministros de Dios, pero lo que hacen es explotar, ¿sí? Cargar demasiado a los creyentes, apoderándose de sus ofrendas, de todos sus esfuerzos para beneficio propio. Igual que en estos días. Además, lamentablemente, como vemos aquí, usaban el tabernáculo de reunión para consumar sus conquistas amorosas. Dice que dormían con las mujeres. ¿Sí? Tenían este mal proceder. Dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, sin ningún temor. No eran solamente hombres impíos, como dice el original griego, dice que eran hijos de Belial, eran unos hijos del diablo, mentirosos, corruptos y tenían muy mal testimonio del pueblo. Hoy, lamentablemente, igual que los hijos de Elí, está pasando similar por este tiempo. La gente no hace nada. ¿Sabes lo que hacen la mayoría de las personas? No voy más. Busco otro lugar. Pero esa gente va a seguir engañando. Esa gente va a seguir corrompiendo a los demás. Hay que orar a Dios para que haga un justo juicio sobre estas personas que lamentablemente están haciendo blasfemar el nombre del Señor con sus actos. Dice la Escritura que Dios había resuelto hacerlos morir a estas personas por el muy mal testimonio que tenían. No nos confundamos, porque el pastor, el líder, el supuesto apóstol, que hoy dice que es apóstol, le dice que está todo bien como usted está viviendo. No le crea. Usted créale a Dios. Que si Dios dice si estoy bien o estoy mal, que me lo muestre por la Biblia. Porque pesa o pende sobre mí la vida o la muerte. Depende cómo me porte delante de Dios. Si yo obedezco, tendré vida, Dios me salvará y tendré el premio, ¿sí?, de la vida eterna junto a Dios. Pero si no hago como Dios me dice, Dios va a cumplir su palabra. Al final, Elí le dice a Samuel, Jehová haga él como bien le pareciera. Y sí, Dios va a hacer como a él le parezca. Pero nosotros tenemos que pelear para que Dios, de alguna manera, nos dé tiempo y que tenga misericordia de nosotros y nos dé su perdón. No es que acá es un capricho, bueno, si no me gusta me voy y sigo viviendo como quiero. Porque para mí Dios es así. No, Dios es como está escrito en la Biblia. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva. Va a sucedernos como dice la Escritura. Nos va a suceder como dice la Escritura, para bien o para mal. Por eso es que tenemos que ir a la Biblia y dejar de lado nuestras tradiciones, nuestras costumbres o las enseñanzas que hemos recibido de aquellos líderes, de aquellos sacerdotes, profetas, pastores, aquellos supuestos apóstoles. ¿Sí? Lamentablemente, al igual que aquellos días, hoy muchos de los que dicen ser apóstoles, profetas, pastores, líderes, predicadores, están obsesionados con las ofrendas ajenas que le pertenecen a Dios, pero que se las sacan de la mano a los hombres. ¿Sí? Están obsesionados con las ofrendas de los fieles, por lo cual
todos los sermones, si usted se da cuenta, si usted recuerda, todos sus sermones, sus predicaciones, ¿sí? Todos estos giran en torno a ¿qué? Al diezmo, a la ofrenda, a las primicias, a los pactos, a las maratones, los festivales de abundancia, ¿sí? Los pactos, haga pacto con Dios, siembre para el Señor, le dicen. Y pasan por alto temas cruciales, importantísimos, que son la salvación, el arrepentimiento, el pecado, ¿sí? La santidad, la llenura del Espíritu, la segunda venida del Señor. Pasan por alto estas cosas que realmente nos sirven para la salvación. Pero lamentablemente, así como los sacerdotes, que no es que no tenían título, no es que no podían mostrar delante del pueblo que eran genuinos sacerdotes de Dios. Sí, por la tradición, por la descendencia, pero no eran verdaderos ministros de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando le quiere hablar al pueblo de Israel para notificarle lo que iba a hacer, ya no podía hablar ni con Elí, que era el sumo sacerdote, ni con sus hijos, los sacerdotes, porque estaban guiando mal al pueblo. Entonces Dios tuvo que buscarse a uno más joven, en el caso de Samuel, para poder comunicar lo que iba a hacer. No tanto en Israel, no tan solo en Israel, sino también a Elí y a sus hijos, porque era una carga verdaderamente pesada, porque ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo en la parte espiritual, pero lo estaban haciendo equivocadamente. Y estaban llevando a la gente a vivir de una manera totalmente opuesta a lo que dice las Escrituras. Así están hoy en día. Mucha gente que está hipnotizada, ¿sí? Por las ofrendas, por el dinero, por el diezmo, por las primicias, por las siembras, por los pactos, esos festivales de abundancia que dice que tienen, temporada de bendición. Hermanos, estas personas, sus sermones, sus predicaciones, sus exposiciones giran solamente en las cosas terrenales, las físicas, las materiales, y todo esto lo hacen por un beneficio propio, como lo hacían los hijos de Elí, que no decimos que no eran sacerdotes, pero eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Así hay mucha gente hoy que no tiene conocimiento de Jehová, dicen ser lo que no son, pero solamente hacen y viven para su propio beneficio, no importándoles lo que digan ni lo que hagan los demás. Esto lo podemos ver en 2 Corintios, por favor, en el capítulo 4. 2 Corintios, vamos a ver en el capítulo 4, en el versículo número 1 y 2, o en el 2, leemos el 1 antes, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, decía el apóstol. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, lo que no hacían Ofni y Fines, los hijos de Elí, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que él, con los hermanos y sus fieles amigos que él tenía en el Evangelio, sus colaboradores, dice que renunciaban a lo oculto y vergonzoso, porque lo que estaba haciendo Elí con sus hijos aparentemente estaba oculto ante los ojos de los hombres, pero los hombres ya llegó un momento en que veían toda esta tragedia que se venía contra sus propias vidas y contra Israel, pero los responsables de poder dar palabra de Dios y de poder santificar, de poder llevarle ese beneficio espiritual de la lectura bíblica, del conocimiento de Dios a ese pueblo, los estaban guiando por un mal camino, los estaban haciendo entrar por la puerta ancha. También Dios les descubrió su vergüenza, tanto a Elí como a sus hijos. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo decía: antes bien renunciamos
a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra, ¿sí?, de Dios. Hay muchos hoy que dicen ser lo que no son, pero lo que hacen, el fin por lo cual trabajan y hacen las cosas, adulterando, por supuesto, la palabra de Dios, es para su propio beneficio. Vuelvo a repetir, están obsesionados con su ofrenda, están obsesionados con su dinero, están obsesionados con su esfuerzo. Quieren solamente lo material. Miran y velan solamente por lo material. Es muy grave lo que hacían estos hijos de Elí, como veíamos recién. Era muy grave, ¿sí? Muy grave lo que hacían estos hombres. Como hoy. Es muy grave lo que está sucediendo hoy. Pero la gente, estos líderes, hijos del diablo, estas personas que verdaderamente no tienen conocimiento de Dios, pero sí tienen mucho conocimiento y hablan muy bien para que la persona quede hipnotizada por ellos, por sus discursos, para que ellos vayan y ofrenden y pongan dinero y trabajen y hagan cosas que lamentablemente no les llevan a ningún lugar. No estoy hablando de que no hay que colaborar y que no hay que ofrendar y esas cosas, porque Dios también habla de esto. Pero esta gente vive solamente de esto y para esto. Esta gente que está solamente dando sus sermones y sus predicaciones, donde, vuelvo a repetir, no hay salvación en sus comentarios, no hay vida eterna, no hay predicaciones con respecto al pecado, al arrepentimiento, al perdón, a la nueva vida, una nueva vida en Cristo. No, solamente hablan de cosas que si usted pone, Dios le va a dar más, que si usted verdaderamente hace como ellos dicen, esa noche, ese mismo momento, ese mismo instante, Dios ya está abriendo las ventanas de los cielos. Hermanos, es grave lo que hacían los hijos de Elí, también Elí, y es grave lo que están haciendo muchos hoy que dicen ser siervos de Dios y que ante sus ojos le pueden mostrar una credencial, que le pueden mostrar que son de tal misión o de tal iglesia, pero eso no sirve porque cuando hablan, cuando predican, el fin de sus sermones no es la salvación del alma, es el beneficio personal de cada uno de ellos. Miremos en las Escrituras cómo eran estos hermanos, nuestros hermanos, tanto el apóstol Pablo, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, cómo vivían. Vivían el día a día. Vivían predicando la palabra de Dios de un lado para el otro. Hoy estos grandes ministros de Dios viven mejor que multimillonarios. Y no los toque, no les diga algo, porque están tocando a Dios, según ellos. Pero si estas personas no predican lo que está escrito y solamente están obsesionados, hipnotizados, están detrás de lo material, del dinero, de su esfuerzo, son unos hijos del diablo. Esta gente son hijos de Belial, hombres impíos que no tienen ningún conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios va a llevar a predicar las sagradas escrituras para salvación del alma y para ser una nueva criatura de nosotros. Y lo demás vendrá por añadidura, como consecuencia del temor a Dios y demás. Pero vuelvo a repetir, sus sermones, sus predicaciones, rondan, giran, dan vueltas en ofrendas, diezmos, primicias, pactos. Esto se vuelve a repetir y se seguirá repitiendo. Vuelvo a insistir en esto. Esto no se soluciona yéndose solamente del lugar. Obviamente que se tiene que ir de ese lugar donde lo tratan de esa manera. Pero por irse de ese lugar no se soluciona. Hay que orar a Dios. Hay que orar al Todopoderoso para que Él envíe de su presencia tiempos de refrigerio sobre nosotros. Porque hay un testimonio que ellos tienen y no es bueno. Hay un testimonio que ellos tienen y es muy malo. Porque la gente va a esos lugares para salvación de su alma, pero se encuentran con hombres corruptos, se encuentran con hombres impíos, se encuentran con hombres que no les interesa decir, hablar contra el pecado
sobre el arrepentimiento, sobre la nueva criatura, con tal que les pongan dinero, está todo bien. Son los mejores hermanos. No importa si hay fornicación, si hay adulterio, si hay robo, si hay mentira. Eso no importa. La altivez, la soberbia, la arrogancia, la falta de perdón. No importa. Con tal que pongan, que hagan un pacto. Y eso está mal. Porque esos son hijos de Belial. Dice la Escritura que eran hombres corruptos, hombres impíos. No conocen a Dios. Amén. En Hebreos capítulo 11, por favor. Un poquito más adelante. Hebreos capítulo 11, vamos a ver en el versículo 13. Vamos a ver desde el versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los hombres de la fe, ¿no? Sin haber recibido lo prometido. Qué diferencia, ¿no? De hombres de fe con aquellos que quieren tener ya todas las cosas aquí en la tierra. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, porque eran extranjeros. No somos de aquí de la tierra, no somos de este mundo, dijo Jesús. Yo no soy de este mundo, dijo el Señor. Estos tampoco son de este mundo. Yo no te pido que los quites del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. Y guardarnos del mal significa que nos guarde de esta clase de personas, ¿sí? También. Vuelvo a leer 11:14 de Hebreos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, ¿sí? No una patria terrenal, una patria mejor, ¿sí? Dice, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Amén? ¿Por qué es lo que usted está trabajando? ¿Por qué está peleando? ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué busca a Dios? ¿Para qué? ¿Para ser millonario? ¿Para que se le terminen las deudas? ¿Para tener siempre salud? Si está pensando en eso, y tener casas y autos y terrenos y demás, está pensando solamente en lo terrenal. Pero nosotros, los que hemos creído en Dios, sabemos y debemos confesar de que somos peregrinos, que somos extranjeros, no pertenecemos a esta tierra, no somos de este mundo. Hay un lugar que Dios fue a preparar, como dice la Escritura. Y por eso Dios no se avergüenza en llamarse Dios de aquellos que dicen y piensan y creen como Dios dice. Porque les ha preparado una ciudad, ¿sí? Anhelamos una patria mejor. Anhelamos un cielo nuevo y una tierra nueva, donde mora la justicia y la santidad. Eso es lo que anhelamos los cristianos. Eso es lo que anhelamos y lo que debieran anhelar todos los pastores, los líderes, los profetas, los predicadores. Una patria celestial. Y no el dinero. No estar tan endemoniados detrás de las ofrendas de aquellas personas fieles, obsesionados por el dinero, por la ofrenda. Por supuesto, para su propio beneficio. Pareciera dura esta palabra, pero esta es la verdad. Dios, cuando tuvo que hablar esta palabra, dice, cuando yo hable esto, se le van a reteñir ambos oídos. O sea, era fuerte, dura la palabra que Dios iba a hablar. Pero no la podía hablar por medio de Elí, y tampoco por medio de sus hijos, los sacerdotes, ofnifines, no, porque eran corruptos, porque eran personas impías, porque estaban haciendo lo malo. Entonces le habla a este pueblo de Israel y a la casa de Elí, ¿sí? Por medio de Samuel. ¿Qué pasa cuando Elí escucha? Porque le dice, dime todo lo que te dijo. Y él le dijo, bueno, Dios me dijo esto, que te iba a dar una paliza, que te iba a matar y que bueno, haga lo que haga, nunca va a ser perdonado ni con un sacrificio, ni con ofrendas tu pecado. Y él dijo, la verdad, este es Jehová el que te habló. Haga él como bien le pareciere. Hermanos, ¿podemos llegar a tanta frivolidad?
¿Se puede llegar a tanta insensibilidad hacia la palabra de Dios? Tendríamos que estar preocupados, tendríamos que estar verdaderamente asustados si no estamos haciendo conforme a lo que dice Dios. Porque hay un futuro que nos espera. ¿En gloria o separados de Dios para siempre? Pero esa separación de Dios, separados de Dios para siempre, va a ser en el lago de fuego y azufre, que arde para siempre, por la eternidad. Entonces, como dice aquí la Escritura y estábamos leyendo, conforme a la fe murieron todos estos hombres de fe, ¿sí? Sin haber recibido lo prometido, ¿sí? 11:13, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La palabra de Dios escaseaba en los días de Elí, ¿sí? Cuando estaba con sus hijos. Y por estos días escasea de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay hombres corruptos, hay pastores corruptos, líderes corruptos, hombres que dicen ser apóstoles, como si fuera una carrera, ¿sí? Como si fuera algo en que yo voy escalando y para llegar a ser un apóstol. Me recibí de pastor, pastor probando, pastor presbítero, apóstol. Dice la Biblia que así en aquellos días escaseaba la palabra, hoy también. Porque la iglesia de hoy se cree que es rica y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Y no sabe que es pobre. No sabe que es desventurada, miserable, ciega, desnuda. Está pobre. Pero ellos creen que son ricos y que de ninguna cosa tienen necesidad. Y juegan con la fe de las personas. Vuelvo a repetir, en cada predicación, en cada sermón que hacen, hablan de la ofrenda, hablan de la plata, hablan de poner y poner y poner. Como que si yo a Dios le tuviera que comprar una bendición. Los protagonistas en este tiempo de estas predicaciones son hombres y son mujeres. El protagonista no es Dios, el protagonista es Él, que como yo le dije, porque Dios me dio luz, porque Dios me dio la revelación. Los protagonistas siempre tienen que ser Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, no los hombres, ¿sí? No mujeres que dicen que son y no lo son. Hablando como la mayoría de esta gente que predica hablan de cómo triunfar, ¿sí? Cómo triunfar en el mundo, cómo ser millonarios en el mundo y en este mundo pasajero. Y no hablan verdaderamente y le dicen a la gente, acá estamos de paso, acá somos peregrinos, acá en la tierra somos extranjeros, tenemos que hacer tesoros en el cielo, no acá en la tierra. O sea, no nos aferremos a las cosas materiales. Hay cosas que son necesarias, sí. Hay que trabajar por ellos también, sí. Pero tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos de las promesas del Señor. Tenemos que creer en el Evangelio del Señor. Hay gente que lamentablemente piensa solo en lo terrenal. Hay cosas que tenemos que tener, hay cosas que nos deben suceder aquí en la tierra, sí, pero tenemos que mirar más allá de esto. Buscad primeramente las cosas de arriba, y donde está sentado Cristo en los lugares celestiales. Dice la Escritura que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Estos predicadores de hoy en día, como en los días de Elí, estaban obsesionados con las ofrendas para beneficio propio, y hacían y gastaban y comían como a ellos les parecía, no como dice la Escritura. Amén. Es muy delicado el tema y muy malo lo que están haciendo muchos predicadores. Debemos confesar que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Voy a repetir, Jesús dijo, no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Amén. En Romanos capítulo 1, versículo 16, que seguro ya lo sabe y lo ha leído en algunas oportunidades, habla el apóstol Pablo aquí y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. La Biblia dice que los milagros y las bendiciones de Dios no se compran con dinero. ¿Alguna vez pensó alguien en comprar este beneficio espiritual? ¿Sí? Tener el Espíritu Santo, dijo un mago, ¿sí? Les iba a pagar para que le dieran a él también el Espíritu Santo y que él se lo diera a quien quiera. Esto no es un juego. El Evangelio no es un juego. Aquí está en juego, verdaderamente, mi vida eterna o mi perdición eterna. Esto no es un juego de azar, no es algo que hay que hacerlo livianamente. Aquí tiene que haber responsabilidad y tiene que haber respeto y temor por la palabra de Dios. Porque aunque usted no lo crea, esto va a suceder, quiera o no quiera que suceda. Porque Dios va a llevar adelante todo lo que Él se propuso y todo lo que Él profetizó. Y va a llegar el momento que muchos dirán, y ojalá que esto no seamos nosotros, muchos dirán como dijo Elí, ese Jehová, que haga lo que bien le parezca. Y sí, lo va a hacer. Pero nos conviene estar escondidos con Cristo en Dios, para que no seamos sorprendidos en aquel día. Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche y nos tiene que encontrar haciendo así, como Él dice en su palabra. Habiéndonos reconocido en nuestras maldades y en nuestro pecado, habiendo pedido perdón, habiendo restaurado aquel que lamentablemente he ofendido, el marido a la mujer al marido, los hijos a los padres o los padres a los hijos. Y así con nuestro prójimo. Y no solamente ser víctima y dar excusas delante de los demás que yo soy el perjudicado. Aquí el perjudicado verdaderamente, o a quien estamos perjudicando, son a nuestras propias almas. Hermanos, hermanas, persona que está escuchando en el día de hoy. La palabra de Dios en aquel tiempo escaseaba, como el día de hoy. Hay muchas iglesias, hay muchos predicadores, y pocos predican lo que está escrito. Más predican por el dinero, por los aplausos, por la fama. Las iglesias se han convertido prácticamente en boliches bailables. Hay que decirlo. La Biblia dice que los milagros y las bendiciones no se compran con dinero. Los milagros y las bendiciones de Dios no se pactan como si Dios necesitara algo de nosotros. ¿Qué tenés para ofrecerme? Y yo te doy esto. No, esto no se pacta. No es un tema las cosas de Dios, la bendición, ¿sí? El milagro, la bendición, la salvación, el perdón. Todo esto no es un tema de trueque. Darme algo para que Él me dé algo. Sí es un tema de fe. Sí es un tema que por el poder de Dios, a través del Evangelio y por el Espíritu Santo, podemos nosotros ser perdonados y salvados, como leemos aquí en la Escritura. El apóstol Pablo decía, yo la verdad, predicando esto, porque antes yo no lo sabía, antes yo era de la otra área, estaba en la vereda de enfrente, yo hoy no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Y Pablo decía, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, y también al griego. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Dios quiere salvarnos. Hablemos de salvación, no hablemos de dinero, no hablemos de prosperidad, no hablemos... La Biblia contiene esto, sí, porque dice la Escritura, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, sí, pero así como prospera tu alma. Tenemos que hablar de la salvación. Para que haya salvación, tiene que haber perdón de nuestros pecados. Para que haya perdón de nuestros pecados, tiene que haber un reconocimiento. Debemos reconocer, debemos darnos cuenta de que hemos pecado. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, justicia y justicia. Sacerdotes de Dios, predicadores de Dios, no son todos los que hablan. Cualquiera le puede decir un sacerdote, cualquiera le puede decir que es un pastor, cualquiera le puede decir al otro y poder presentar delante de los demás una credencial. Pero Dios lo conoce.
Dios sabe si usted verdaderamente es un ministro de Dios o no. Dios sabe si usted verdaderamente es un hijo de Él, si es un hijo de la fe. Que no está mirando solamente las cosas terrenales o materiales, como muchos líderes y como muchos pastores hoy solamente miran la ofrenda de aquel fiel que viene a la iglesia. Porque estamos mirando por la fe a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Porque hay un lugar que Él nos fue a preparar. Y no es aquí en la tierra. Así que no nos aferremos a las cosas terrenales. Pensemos y miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Para qué? Para que obtengamos de alguna manera, como dice la Escritura, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hay muchos sacerdotes falsos. Hay muchos apóstoles falsos. Hay muchos obreros fraudulentos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en los postreros tiempos iba a pasar esto. Hoy lo estamos viviendo. Esto ya se vivió antes. Y como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Nos vamos a poner del lado de Dios y nos vamos a someter a su justicia, a su ley? ¿O vamos a querer vivir como nos proponen estos líderes sin Dios, sin esperanza, hombres impíos, hijos de Belial, hijos del diablo, que lo único que les interesa es hablar siempre de cosas materiales, de ofrendas, de diezmos, de primicias, de pactos? Hermanos, Dios quiere salvarnos. Dios quiere ayudarnos. Dejémonos ayudar por Dios. Y si en el lugar donde usted está concurriendo pasa esto, salga corriendo de ese lugar. Y busque un lugar donde se le predique la palabra. Busque un lugar donde se le enseñe y pueda crecer espiritualmente. Para que cuando lleguen los días malos y tenga ya el momento a partir, usted esté confiado en Dios. Esté confiado en la palabra. Y no confiado en lo que puso o en lo que edificó. No. En lo material. No. Tenemos que estar confiados en estas cosas espirituales. ¿Sí? No avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y este es el fin que buscamos. Que Dios nos salve. Que Dios nos ayude y que nos ilumine. Pero con sacerdotes impíos. Porque los hijos de Elías eran hombres impíos, eran sacerdotes, no tenían conocimiento de Dios. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado y llamémosle mientras está cercano. Dejemos nosotros como hombres impíos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia y será amplio en perdonar. Pero no tan solo busque su perdón, sino también perdone. Que Dios nos bendiga. Que Dios los ilumine y que Dios nos ayude en este día. Les voy a invitar a orar para encomendarnos al Señor en esta hora y dándole gracias por su palabra. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta misericordia que nos tiene cada día, dándonos a entender verdaderamente que el camino que debemos seguir, usted lo ha marcado a través de la Escritura. No tenemos cómo perdernos. Ayúdenos para que el Espíritu Santo nos guíe a toda esta verdad y a toda esta justicia. Ayúdenos a ser verdaderos sacerdotes suyos, verdaderos ministros suyos, Señor, llevando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendiga a mis hermanos y mis hermanas que están atribulados, angustiados, enfermos, que están con problemas matrimoniales, con problemas de salud, con problemas laborales, sentimentales. Téngales misericordia, por favor. Ayuda a los jóvenes a que se puedan sobreponer estas cosas que el diablo trae continuamente para que sean impíos, perversos, malos. Ayuda a los padres a pelear esta buena batalla de fe por sus hijos. Ayuda a los hijos a pelear esta buena batalla de la fe por sus padres. Ayúdenos a llevar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Muchas gracias le doy. Le ruego su bendición, esperando que se acuerde de cada uno de los que están padeciendo o están pasando un momento difícil. Le pido por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, el día miércoles, si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, vamos a estar nuevamente reunidos por este medio para seguir compartiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta el miércoles.